A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos planas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le hubiera gustado tener, un papá dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del papá. Para colmo, siempre en algún paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como fecha natalicia y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban. Hasta que llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como por casualidad me informó que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro grueso, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si el día siguiente pasaba por su casa me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de la alegría yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, nadaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fue a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fijada en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. Llegaría al día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo, anduve brincando por las calles y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, ahí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Apenas me imaginaba yo que más tarde, el transcurso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que, mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido. Yo había empezado a adivinar, es algo que adivino a veces, que me habían elegido para que sufriera. Pero incluso sospechándolo, a veces lo acepto, como el que me quieres hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no habías venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la mamá. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que esa mamá buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, «Pero si ese libro no ha salido nunca de la casa, y tú ni siquiera quisiste leerlo». Y lo peor para esa mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos observaba en silencio, la potencia de la perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta exhausta, el viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin firme y serena, le ordenó a su hija, «Vas a prestar ahora mismo ese libro, y a mí, y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras, ¿entendido?». Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió?
Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Tomé el libro. No partí brincando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Hora más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña más con un libro, era una mujer con su amante. Eso es felicidad clandestina. Y eso es Clarice Lispector. Nos tomamos el lujo de leerles el cuento completo para que entendieran en qué nos estábamos metiendo. ¿De qué estamos hablando? Patricio López, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien. Omar Serrás, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Tú sabes, Omar, que para nosotros siempre es un dolor cuando alguno de nosotros falta, pero al mismo tiempo es una alegría, porque sabemos que vamos a estar contigo. Gracias. Para mí Sí, también. pues. Bueno, hay que contar que Alberto está fuera de Santiago. Ajá. Sí. Está como que cada vez más gente necesita de su palabra, ¿no? Alberto el profeta. Él va con su túnica blanca, ¿no? Sí, sí. Expandiendo su magisterio por la patria, ¿no? Muy bien. Sí, Sí, es lo que nos toca y nosotros estamos orgullosos. Y la República puede perdonarle la ausencia. Claro. Y además ha estado muy bien el comienzo porque siempre Alberto muestra a los autores. Es el que se dedica mucho a mostrar buenos fragmentos, a elegir algo para que el autor se defienda solo. Así Y es. tú lo hiciste bien ahora porque también Clarice empezó hablando. Clarice, Con un buen total. cuento. Bueno, con el cuento que le da nombre a la colección de cuentos que leímos ahora, que de hecho para nosotros también fue un poco un desafío, porque Felicidad Clandestina tiene varias versiones como libro. Hay un Felicidad Clandestina y otros cuentos, hay uno de... no me acuerdo cómo se llama la editorial, luego me acordaré, pero que... Claro. Sí. Es al mismo tiempo un libro Esto es que cruel. salió Esto es una cruel. vez en español y quedó discontinuado. Por lo tanto, lo que hay ahora es su inserción en una edición de los cuentos completos. Que Claro. yo amo. A mí me pasó Felicidad Clandestina cuando tuve este libro en mis manos. Y hay gente que no tiene ninguna de esas chances y por lo tanto lo tiene que leer en internet, En como internet. yo. Ah. Oh. Bueno, pero había que decir que el Cuentos Reunidos de Clarice Lispector está en Clepsidra. Está. Sí, Está. así que para que lo consigan. Bueno, yo propuse a Clarice Lispector porque con ella, quiero darlo como introductorio para que después nos conversemos. A mí me pasó algo que raras veces me pasa, pero cuando me pasa es maravilloso. Es sentirme absolutamente presente en eso que se está narrando. Ujú. Me ha pasado con música, me ha pasado con películas y en literatura me ha pasado poco. Y con Clarice Lispector me acuerdo, estaba yo en cuarto año de universidad y tuve un profesor maravilloso, Fernando Blanco, a quien le mando muchos saludos, y que nos recomendó leer a Clarice Lispector, entre otros nombres que fueron muy importantes. Y cuando yo leí este cuento y otro que está en esta colección, que se llama Perdonando a Dios, fue Increíble. Sí, qué bueno. Sí. maravilloso. Eso. No, a mí me pasó que Clarice Lispector no se parece mucho a nada de lo que yo haya leído. Eso es lo primero que me pasó. Tiene un estilo muy especial. Comparto con la Anto esto de que es envolvente el mundo que va construyendo Clarice Lispector. Esta historia que nosotros acabamos de escuchar en la voz de Antonella es una historia mínima, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con un hecho muy puntual y muy doméstico, pero en él se van ensamblando muchas de las cosas que tienen que ver con las experiencias que uno vive en la vida, ¿no? Por ejemplo, la histeria de la privación, ¿no? Que aparece en este libro. La tortura infantil. Que se traduce en aquella frase de Serrat de que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, y que ella no quiere perder esa sensación cuando ya tiene el objeto de su deseo, ¿no? Por eso se refiere además al hecho de que la felicidad es clandestina. Lo otro es el modo en que va construyendo el relato. No es un español formalmente perfecto. El de la traducción, me imagino que el portugués es igual.
Lo que ella quiere más bien es construir una suerte de musicalidad literaria a través del habla, ¿no? Del habla cotidiana. Y esa es una característica que está presente en los cuentos del libro en general. Por último, yo diría que la mirada que tiene sobre las cosas es muy original, y es por eso que envuelve, ¿no? Uno se va como sumergiendo en ese mundo. Claro, a partir de una anécdota se va más allá. Pero a mí lo que me sorprendía es que, bueno, dicen que es una escritora, alguien dice que es una escritora, la escritora sagrada de la literatura brasileña. Qué difícil ser sagrado de cualquier cosa. Claro. Entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué esa expresión? Y realmente, si uno se pone a ver, se puede decir que las novelas, estos son cuentos, pero sería aplicable, las novelas hay o novelas de aventuras donde unos hechos suceden a otros, o novelas donde hay un enigma que descubrir y todo gira alrededor de eso. Y yo creo que lo que pasa en estos cuentos del Lispector es que hay una sucesión de cosas, pero como que en el fondo de todas las cosas la autora intuyera un misterio que hay que descubrir. Sí. Es como una cosa mística, es como que las cosas siempre son llevadas más allá de sí mismas. Nunca, siempre son signos o símbolos de algo que está un poco más allá de lo que se está contando. Y eso en muchos cuentos es muy interesante y está muy bien logrado. Y hay otros cuentos donde, por ejemplo, que hiciste de noche, que es casi escritura automática. O sea, es como que van fluyendo cosas y va haciendo asociaciones que son arbitrarias, como en algunos cuentos, en varios cuentos hay algunas asociaciones que son arbitrarias, pero que aparentemente tienen una lógica oculta. Una lógica interna. Algo interno que uno intuye. Hay como esa cosa de un misterio que descubrir más allá de esta aparente banalidad. Entonces, a mí me parece un ejercicio interesante y bueno, y lírico, poético, bonito, aunque en algunos cuentos me parecía mejor. O sea, bueno, son irregulares, ¿no? Claro, hay cuentos que son más logrados que otros porque además son cuentos publicados en revistas, en diarios, son una cosa recolectada por todas partes. Incluso dicen que no se los puede llamar cuentos completos porque puede haber muchos que estén todavía dispersos, perdidos. Entonces, estos son cuentos reunidos. Reunidos. Entonces, seguramente. Y no hay ninguna conexión temática entre ellos tampoco. No, o sea, eso me pareció súper interesante, que es que no hay aparentemente, aparte de esto que yo digo, de este misterio, hay una inmensa variedad de cosas. Lo que se repite son más bien objetos, animales, por ejemplo, gallinas, gallos, mujeres pelirrojas, pero las cosas que acontecen son muy distintas unas de otras. A mí siempre era muy entretenido, tiene mucho ritmo, son cuentos cortos que uno lee con pasión y, o sea, siempre con curiosidad. Pues, algunos puede que al final uno no los termine con una satisfacción grande, pero en general son cuentos buenos, muy buenos, muy buenos. Ahora, lo que me dio a pensar, porque una de las cosas que pasaba con este libro es que uno lee el cuento y te empieza lentamente a generar un efecto que es como un efecto posterior, ¿no? El libro, quizás la magia que provoca cada uno de los cuentos, o por lo menos de los más logrados, empiezan cuando termina el cuento, ¿no? Porque ahí uno empieza a mirar al techo y empieza a procesar lo que va pasando. Y lo que tú dices, Omar, tiene un poquito que ver con el hecho de que al fin y al cabo a todos nos pasa que la realidad está desordenada por ahí, los objetos del mundo, y es uno el que los va hilando y los va haciendo lógicos, pero los va haciendo lógicos a través de nuestros procesos reflexivos y psicológicos, ¿no? Y esa característica, lo que hace Clarice Lispector es transparentar ese proceso en los personajes. Sí. Me acordé un poquito del mismo ejercicio que se hacía en La señora Dalloway, donde había permanentemente esto de meterse dentro de la cabeza de los personajes, ¿no? Para ver qué era lo que estaban pensando y cómo era que iban construyendo su mirada sobre el mundo. Y claro, ahí es donde empieza a aparecer esta como conexión más profunda, que en principio queda simplemente esbozada. A mí me pasa algo que con mis alumnos de repente conversamos en clase, cuando nos tenemos que meter en las profundidades, bueno, cuando estamos hablando de cine, no tenemos que meternos en las profundidades de qué es el arte, cuándo el cine es arte y bla. Claro. Yo hago trampa y me robo que no sé si lo hemos comentado acá alguna vez en La República,
esta frase de Heidegger de que el arte es arte cuando la obra desoculta al mundo. Ajá. Y esta idea, que por supuesto Heidegger escribe es súper difícil porque para eso es Heidegger y filósofo y alemán y nazi, pero y otras cosas. De que básicamente nosotros vivimos tan cercanos al mundo, tan acostumbrados a él que dejamos de verlo, ¿no? Sí. Y una buena obra lo que hace es exponerte el mundo que estaba ahí. Y a mí eso me pasa mucho con Clarice Lispector, que encuentro que ella narra solo cosas cotidianas, Sí. hiper, súper ordinarias en el que hacer. En la ocurrencia, ¿no? Claro. Pero de ahí ella es capaz de detenerse y sacar algo que por lo menos a mí me aprieta botones en todos lados. Y es como, wow, de veras que eso estaba ahí. A mí se me había olvidado en Felicidad Clandestina esta fascinación. Yo recuerdo haber tenido recuerdo que me pasó cuando encontré este libro. Esta cosa de, no puedo creerlo, es mío, lo tengo y va a estar ahí en mi biblioteca y voy a poder visitarlo cada vez que quiera. Y voy a poder retomar esta sensación. Y fue bonito cuando me puse a leerlo el domingo pasado después del programa. Ya me reencontré con la persona que los había leído hace 10 años atrás. ¿Y qué te pasó? Eso, ¿qué pasó? Y me di cuenta que hay ciertas cosas que no cambian, fíjate. Y que claro, yo pienso que quién era yo cuando, claro, más o menos 10 años atrás, cuando me encontré con la Clarice Lispector cuando estaba en la universidad todavía. Y que me sorprendió. A mí siempre me sorprende cuando el arte me hace eso. Es como que me siento muy reflejada y es como, ¿en qué minuto tú me conociste y escribiste eso de mí? Ajá. Es como un ejercicio súper egótico, pero al mismo tiempo es muy extraordinario que sea externo. Claro. Como encontrarse un hermano de alma, qué sé yo. Claro. Muy... Mirándose por fuera. Claro, y eso me parece siempre muy alegre, muy bonito. No, claro, y yo lo que veo es que ese ejercicio que es eso que te ocurre a ti de identificación, es impresionante cómo ocurren los cuentos entre los personajes, porque a veces los personajes no tienen fronteras definidas, sino que empiezan un poco a las subjetividades a confundirse y de repente lo que está pasando dentro de uno está creando la realidad fuera y está haciendo que pase en el otro, o sea, como que la subjetividad fluye y transforma todo, incluso sin palabras. Y muchas veces no hay ni siquiera una comunicación, no hay una imposibilidad de comunicación, pero en esa angustia como que hay un conflicto que es compartido y que lleva a los personajes a tomar conciencia. Incluso en el silencio toman conciencia de muchas cosas, porque como que lo que estuviese narrándose como lo que se está narrando como proceso interno en realidad está haciendo una transformación de los personajes muchas veces. Y eso es difícil. La semana pasada lo conversábamos con Sostiene Pereira, el dar cuenta del proceso de concientización política en el caso de Sostiene Pereira. Claro. Y aquí darse cuenta de ciertos procesos. Vamos a hablar. Van cambiando. Creíble, ¿no? Hacerlo creíble. Vamos para que tú vuelvas a sentir eso y lo que sintió la protagonista de Felicidad Clandestina, yo voy a agarrar tu libro y me lo voy a llevar. ¡No! Sí. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo. Claro, eso. No, pero sabéis que es loco, porque yo creo que me lo compré tranquilamente hace un año atrás y no lo había tomado, pero sabía que estaba ahí. Es la protagonista. Déjame ver si tiene los rasgos. No, porque ella era rubia y delgada. Bueno, pero yo me parezco más a la hija del dueño de la librería. Pero eso es un poquito de histeria. ¿Qué cosa? Eso, postergar. Sí. No, pero además esta cosa también del deseo y de la pertenencia. El deseo. Muy el deseo siempre implica carencia. Sí, Oye, hablando de deseo, ¿les parece que vamos a escuchar a Bebel Gilberto? A Pato le hace daño. Hay mujeres que a Pato le hacen daño. Sí, pero hay otras que me hacen muy bien. Es verdad. Sí. Le saludamos. Sí. Bueno, Clarice nació en Ucrania, de una familia judía, y tempranamente ella se fue a vivir a Río de Janeiro. Y ella, por supuesto, creció, ella se sintió brasileña toda su vida. Vivió poco, sí, murió joven, 50 y algo. 77, como 57, sí. 57 años. Y bueno, era difícil escoger música para ella, por eso estamos escuchando a Bebel Gilberto, porque hay un tipo de sensibilidad ahí. Pero quiero decir una cosa, que a mí me sorprende que todo el mundo diga ucraniana en Brasil, casi como que fuera tan fuerte esto del
jus soli, del derecho de tierra, que ella nació en Ucrania, a los 2 meses estaba en Brasil y todo el mundo habla de que es ucraniana y que poco menos que Brasil la adoptó y que por eso Brasil tiene a esta escritora como parte. No. Y en realidad ella es brasileña, se llegó a los 2 meses, o sea, nació. Todo el mundo se remarca mucho eso de Ucrania. Sí. Ella nunca volvió, a pesar de que luego se casó con un diplomático, tuvo esta vida como bastante viajada. Ella nunca se sintió nada sino brasileña, e incluso cuestionando eso en algunos de sus otros trabajos. Bueno, vamos a escuchar a Bebel. Claro, a lo mejor habría que decir que Bebel tiene esta cosa, por lo menos en este disco, que es su primer disco, esta cosa más amable, más cercana al bossa nova, y que Clarice puede andar por ahí, pero tiene un lado oscuro, que en esta colección de cuentos no está tanto, está en otros, y está en La Pasión según H, y en sus novelas cortas, pero bueno. Escuchemos Baby de Caetano por Bebel Gilbert. En casa se ha posado una esperanza,
No la clásica, la que tantas veces se revela ilusoria, por mucho que así lo sostenga siempre, sino la otra, bien concreta y verde, el insecto. Hubo un grito sofocado de uno de mis hijos. ¡Una esperanza en la pared y justo encima de tu silla! Emoción de él, además que unía las dos esperanzas en una sola. Ya tiene edad para eso. Ante mi asombro, la esperanza es algo secreto y suele posarse directamente en mí, sin que nadie lo sepa, y no en una pared encima de mi cabeza. Pequeño desorden, pero era indudable. Ahí estaba, y más flaca y verde no podía ser. Pero si casi no tiene cuerpo, me quejé. Solo tiene alma, explicó mi hijo, y como los hijos son para nosotros una sorpresa, descubrí sorprendida que hablaba de las dos esperanzas. Pero entre los cuadros de la pared ella caminaba despacio entre los hilos tenues de sus largas patas. 3 veces obstinada intentó salir entre los 2 cuadros. 3 veces tuvo que desandar el camino. Le costaba aprender. Es tontita, comentó el niño. De eso yo sé bastante, respondí, un poco trágica. Ahora busca otro camino. Mira, pobre, cómo titubea. Ya lo sé, así es. Parece que las esperanzas no tienen ojos, mamás. Se guían con las antenas. Lo sé, continué yo, cada vez más desdichada. Nos quedamos mirando no sé cuánto tiempo, vigilándola, como en Grecia o Roma se vigilaba al inicio del fuego del hogar para que no se apagase. Ha olvidado cómo se vuela, mamá, y cree que solo puede andar así despacio. Andaba realmente despacio. ¿Estaría herida tal vez? Ah, no, si hubiese sido así, de un modo u otro escurriría sangre. Conmigo siempre ha sido así. Fue entonces cuando, presintiendo el mundo comible, por detrás de un cuadro salió una araña. Más que una araña, parecía la araña. Caminando por su tela invisible, parecía trasladarse suavemente por el aire. Quería la esperanza, pero nosotros también la queríamos. Dios mío, la queríamos y no para comérnosla. Mi hijo fue a buscar la escoba. Yo, débilmente confundida, sin saber si desgraciadamente había llegado la hora segura de perder la esperanza, dije, es que no se matan las arañas, me han dicho que traen buena suerte. Pero esta va a matar la esperanza, respondió mi hijo con ferocidad. Tengo que hablar con la empleada para que limpie detrás de los cuadros, dije, sintiendo la frase desviada y oyendo el cansancio cierto que había en mi voz. Después fantaseé un poco sobre cómo sería de sucinta y misteriosa con la empleada. Tan solo le diría, haga usted el favor de facilitar el camino de la esperanza. Muerta la araña, el niño inventó un juego de palabras con nuestra esperanza y el insecto. Mi otro hijo, que estaba viendo la televisión, lo oyó y se echó a reír con placer. No había duda, en casa se había posado la esperanza en cuerpo y alma. Pero qué bonito es el insecto, se posa más de lo que vive, es un esqueletito verde y tiene una forma tan delicada que explica por qué yo, que tengo la costumbre de agarrar las cosas, nunca he intentado agarrarlas. Por otra parte, una vez, ahora lo recuerdo, se posó en mi brazo una esperanza mucho más pequeña que esta, de tan leve que era que no sentí nada, solo visualmente me di cuenta de su presencia, permanecí absorta en la delicadeza, sin mover el brazo pensé, ¿y ahora qué debo hacer? En realidad no hice nada, me quedé extremadamente quieta, como si me hubiese brotado una flor. Después ya no recuerdo lo que pasó, y creo que no pasó nada. ¡Oh! Bonito. Una esperanza, de Lindo. Clarice Lispector. Estamos leyendo una versión de Felicidad Clandestina. Ajá. Eso. Yo me embalo, lo siento, estoy entusiasmada con Clarice Lispector. Bueno, hoy día. estábamos Dale, conversando vamos, adelante. antes de iniciar el bloque que leer cuentos completos era poco radial, eso era lo que decías tú. Sí. Pero da lo mismo. No, porque... Espero que ustedes lo estén disfrutando, si no, bueno, pueden o escuchar sea, el podcast. sí, o pues, busquen el libro en internet. O, Sí. o vayan mejor aún a Clepsidra y se lo compran. Claro. Pero no está, ¿cierto? No, ¿Cuál? yo no puedo ir y comprar Felicidad Clandestina. La Tú Felicidad Clandestina no se Puedes compra. comprar varios libros de Clarice Lispector y los cuentos reunidos también. Mira, Pero no está la Felicidad Clandestina como cuento. Así como libro pequeño, o sea, aparte, selección, no. Pero hay ¿Por qué como no si- sacaron más? Vamos a buscarlo, vamos a ver, Vamos vamos a rastrear, pero hay varias cosas de ella. yo tengo Sí. una pregunta para ustedes. Porque la Anto decía, o ha confesado a lo largo de este programa, que ella se siente muy interpretada, ¿no? En su interioridad, en su intimidad por el mundo de Clarice Lispector. Con esta Clarice. Hay otra Exactamente. Clarice, que es la Clarice un poco más oscura, la Clarice un poco más erótica también, que a mí me distancia un poco. Ya, pero esta Esta sí. Ya. Y a mí me pasó, les contaba, esta sensación de extrañeza, ¿no? De Sí. novedad, de encontrar pocas ramas y vinculaciones. Yo quería preguntarle a Omar, ¿no? Que es el verdadero hombre culto, El que letrado. sabe sí, realmente. claro. No es cierto, ¿Ah? no es cierto. El babilonio. No el es cierto. babilonio Omar Sarraz. ¿Qué te pasa a ti con eso? Si efectivamente te produjo la misma extrañeza o si ves algunas vinculaciones. Yo pensé en Virginia Woolf en algún momento, pero Ajá. hasta ahí Pero llegué. ella tiene su Hasta ahí relación llegué. con Virginia. Claro, lo que yo veía era que son estos autores en donde no hay grandes acontecimientos. Si uno lee, por ejemplo, a Cortázar, siempre hay en los cuentos algo, una irrupción de algo. Hay muerte o hay sucesos fantásticos. Aquí es más como, en cierta forma, estaría
por lo fantástico que tiene a veces esta cosa de que de alguna manera el mundo se transforma, yo creo que podría estar cerca de escritores como Cortázar, pero por otro lado, como tiene esta cosa de lo cotidiano, lo simple, lo cercano, podría ser más del tipo de Chekhov, que es el más grande cuentista. Entonces, es como eso, yo creo que está entre eso cotidiano y su transfiguración. Alguien hablaba de Joyce o hablaba de otros y hablaba más que de influencias, de confluencias, porque parece que ella empezó a escribir muy pronto y sin tener nadie claro muy adolescente, quiénes fueron sus digamos, fuentes, sino que yo creo que iba directo a las cosas, iba a la experiencia. Y tú estabas hablando un poco de qué es arte, y justamente alguna vez había un formalista ruso que decía que el arte consigue la desautomatización de los sentidos. O sea, uno ve los árboles, ya no los ve, no sabe qué árbol está plantado frente a su casa, ni sabe cómo es el papel que cubre las paredes de su pieza. Pero cuando uno lo lee, o lo ve en una pintura, pero cuando uno lo lee es como que fuera más árbol y más real. O sea, ese automatismo de los sentidos que hace que uno reconozca las cosas para no chocar con ellas, pero no que las aprenda, no que las sea consciente de ellas, se rompe con el arte. Entonces yo veo que Clarice tiene esta cosa de la experiencia con los animales, la experiencia con los hijos, la experiencia con las sensaciones. Hay un cuento donde una mujer se mete al mar y empieza a beber el mar y a sentir cómo el mar está dentro de ella y cómo la mece. Entonces yo creo que hay una cosa sensual. Y no pasa nada más que eso en ese cuento. Claro. Es como escritura poética, en algunos cuentos como sensual, prosa como poética. Dices, sensual, sensorial. Es como una invitación a que uno vea de nuevo, vea de nuevo, como nos enseñan los niños, ¿no? Exacto. Ahora, eso que tú cuentas, Omar, es lo mismo que nosotros aprendemos y enseñamos en teoría de la comunicación. Esto de que la información solo es significativa cuando implica una innovación respecto a lo que ya hay, ¿no? Claro. Entonces uno puede ir leyendo, pero solo va computando aquello que efectivamente supone una novedad. Lo demás pasa, ¿no? Y los niños nos enseñan eso. Yo me acuerdo, a propósito de lo que contabas tú, del modo en que con mi hijo he ido aprendiendo a ver las cosas de nuevo. Claro. Clarice Lispector, en cierta medida, provoca en nosotros el mismo efecto. Y a mí me da por pensar, y no quiero con esto atarme a esta idea de que hay características masculinas y femeninas, pero me da por pensar que esta es una facultad que es más posible o es más probable en el mundo de las mujeres. Y lo digo porque mientras estábamos conversando me acordé de otra escritora mujer, pero poeta, que te la mostraba Tío Mar en el verano, la Wisława Szymborska, que es una poeta polaca, premio Nobel, que murió hace poco, y que en Polonia era conocida como la poeta filósofa. Ajá. Pero al mismo tiempo era una poeta muy popular porque sus letras eran muy fáciles de entender. Entonces, encontrar en los hechos cotidianos o domésticos, en las pequeñas cosas, las grandes preguntas de la vida, ¿no? Que si no están ahí donde están, finalmente. Exactamente, pero lo olvidamos, ¿no? Justamente. Y Clarice nos devuelve ese origen. Sí, muchos cuentos de ella terminan con una especie de síntesis, de inducción que va más allá de la anécdota y es como una enseñanza para todo lo que viene. Es como, ya, pasó esto y de aquí ahí tengo que encontrar algún final, algún ejemplo, pero es como que todo lo que se cuenta luego se lleva más allá. Como en Felicidad Clandestina, donde justamente ella habla de que siempre de que el libro va a ser como este amante, o como las felicidades que le deparará la vida, siempre va a ser una felicidad de ese tipo, un poco a la mala, un poco culposa, no sé. Un poco clandestina. Claro. Esas pequeñas cosas, Omar, escogiste. Sí. Vamos a ir con tu tema antes de la pausa. Qué bien elegida la canción. John Manuel Serrat, el favorito de la casa, hay que decir. Lo eligió Carmina. Bueno. Gracias, Carmina. Te mandamos un abrazo grande. Faro de este programa, ¿no? Y vamos a escuchar entonces a John Manuel Serrat. Esas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas
pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. La República de las Letras, una nación letrada y democrática, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Life could be a dream. Estás escuchando La República de las Letras, con Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol. ¿Por qué justamente aquel carnaval, el único disfraz, tuvo que ser tan melancólico? El domingo me pusieron los tubos en el pelo por la mañana, temprano, para que en la tarde los rizos estuvieran firmes. Pero tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. Al fin, dieron las 3 de la tarde. Con cuidado, para no rasgar el papel, me vestí de rosa. Muchas cosas peores me han pasado y ya las he perdonado. Sin embargo, esta no puedo entenderla, ni siquiera hoy. ¿Es irracional el juego de los dados de un destino? ¿Es despiadado cuando ya estaba vestida de papel crepé, todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete? De pronto la salud de mi madre empeoró mucho. En casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa, pero el rostro no llevaba aún la máscara de muchacha que debía cubrir la expuesta vida infantil. Fui corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confetis y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó, pero algo había muerto en mí. Y como en las historias que había leído, donde las hadas encantadas y desencantaban a las personas, a mí me habían desencantado. Ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Viajé a la calle, de pie. No era ya una flor, sino un pensativo payaso de labios encarnados. A veces en mi hambre de sentir el éxtasis empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volvía a morirme. Solo horas después llegó la salvación. Y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba salvarme. Un chico de unos 12 años, que para mí ya era un muchacho, ese chico muy guapo se paró frente a mí con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad. Me cubrió el pelo ya lacio de confeti. Por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo, sin hablar, y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré ante el resto de la noche que al final alguien me había reconocido. Era así, una rosa. Bueno, ahí está lo que hablábamos antes de la descripción del mundo a través de la interioridad de los personajes, ¿no? Claro. De este modo en que cada uno de nosotros piensa que hagamos algún tipo de abstracción, todos los que nos están escuchando, respecto a cómo uno piensa. Y uno piensa muy desordenadamente, ¿no? Va vinculando cuestiones lógicas con arbitrariedades, con ideas, con recuerdos, con estados de ánimo puntuales, y así es como va construyendo su relación con el mundo. Ese es el recurso principal de la mayoría de los cuentos de este libro, y es precisamente a través de eso, ¿no? De estas ideas más o menos desordenadas que se van encadenando y haciéndose coherentes, que finalmente terminamos sabiendo, ¿no? Cuál es la madre del cordero. Ella es maravillosa. Clarice Lispector nos acompaña hoy día en la República de las Letras, tercer bloque, tradicionalmente un bloque que dedicamos a saludar a nuestros amigos. Saludamos a La Isla, estupendo restaurante, café, Irene, refugio, asilo contra la opresión. Ahí está, a pasos de Plaza Ñuñoa. Claro. Excelente lugar en Raza. En torno a la municipalidad de Ñuñoa aún hay decencia, ¿no? Sí, por ahí está Irene y el Café La Isla. Si usted quiere ir a comer,
rico, natural además, porque muchas cosas, casi todo lo que se come ahí viene del huerto de la propia Irene. Exactamente. Y tomar ricos vinos, ricos tragos, es un súper buen lugar. Y antes de la isla, si usted viene desde por acá, desde el centro, se encuentra en Macul con Irarrázaval por Macul. Un poquito más hacia el sur, con Librería Clepsidra. Qué impresionante lugar. Clepsidra es lo máximo. Nosotros ya hemos dicho todo lo que podemos decir. Está el dueño de casa acá con nosotros y en este momento nos va a contar. ¿Viste? Sonó el teléfono para que lo suelva la campana. No, cuando lo están llamando desde ahora el subterráneo nos va a de la contar librería. qué hay en el subterráneo Ahora, de ¿qué Clepsidra. hay? ¿Qué hay? Solo puedo decir que Nicanor Parra tiene un poema escrito el año que se llama 1977, ¿Ya? donde dice Macul con Irarrázaval y habla de los abominables plátanos orientales, habla de la desesperanza, los años de la dictadura. Y yo entendí cuando alguna vez dijo que no volvería más ni amarrado a la UMSE y a esos lugares, porque bueno, lo que quería decir es que simplemente ha sido un lugar donde ha habido experiencias de todo tipo. Ahora estamos tratando de que no sea tan triste. Pero es un lugar que puede llevarte a muchos lugares, Sí. porque está lleno de libros. Claro, es Claro. la Pero, vuelta al día en 80 mundos. ¿Qué Uno hay puede en irse el, por... en el subterráneo? Está Mary y Paula, que son las que hacen posible que funcione la librería. Mary y Paula escriben los libros en el subterráneo. Sí, Mary y Paula Pero no es están ahí cierto que haya, trabajando que todo el haya tiempo. abajo duende haciendo libros, Mundo o que haya mágico. hechicero, o una puerta que lleve a un reino desconocido. O el laberinto del fauno. Claro, o un Lament- Santiago paralelo que se conecta a través de los subterráneos. Lamentablemente Todas esas solo hay libros. Pero entonces hay todas esas cosas Y más. y más. Claro, porque Y ya más. con que haya libros, Oye, ya estábamos hablando, nos salimos un poco la de felicidad Clarice. Ya no es clandestina. no es ¿viste? clandestina. Si hay libros, es compartida. Oye, pero para que los libros podamos compartirlos más, ahí hay un tema que tiene que ver con los precios y aprovechemos de hacer presión desde acá, una presión política desde los amantes de las letras. Sí, resulta que yo el 25 de septiembre pasado escuché al senador Chaguán a propósito de toda la discusión que se está dando por la labor del Senado y los sueldos que tienen, decir en la radio 95.3 en la mañana que él junto con el señor Felipe Lamarca estaban por presentar un proyecto para mejorar la ley de impuestos y en ese proyecto él dijo que estaban considerando la disminución o el quitar el IVA al libro. Entonces, aprovechando que ahora los senadores van a tener más recursos para hacer mejor su trabajo, queremos que consideren este tema. Aparte que es tan poco significativo, así como de verdad, al erario Claro. nacional. Sí, claro. Ay, me acuerdo que cuando estuvieron discutiendo sobre ponerle o no impuesto a las construcciones de FL2, un ministro dijo, oigan, pero si hay cosas tan importantes y que la gente siente tanto como, por ejemplo, quitarle el IVA al libro, entonces lo dicen como un recurso Para pero no hacer nada. al para final. poner un ejemplo de lo que la gente querría que sucediera, pero finalmente nadie hace nada. Entonces yo quisiera que el senador Chaguán, Se haga cargo. a quien le mandé yo un mail hace un tiempo, nos contara de esta propuesta. Si quiere podríamos ver que también se organizara algo con la Cámara del Libro y discutirlo, porque no se Claro. trata tampoco de que simplemente ya tienen que hacerlo, sino discutir sobre el asunto. Y eso lo digo ahora a propósito de que el Senado está ahora con la posibilidad de hacer mejor su trabajo. Bueno, y además porque se viene el Día del Libro, para mi cumpleaños. Además. Coinciden. Fantástico. Yo nací el Día del Libro. Entonces ¿Qué te va a llegar de entonces regalo? te voy a regalar vino. Claro. Igual. Sí, porque todos los días son el día del vino. Es verdad. Sí, Oye, bueno, volvamos a Clarice Lispector, pero antes vamos a escuchar el último tema musical que nos queda por ahí rezagados. Cuando yo decía egóticamente que con Clarice me pasaba esto de entender el mundo, hay otras artes con las que me pasa eso. Uno de A Mayor esos- le pasa con Bukowski, así que... ¿no? Qué miedo. Está bien, está bien. Eh, No hay que encontrarse ¿Con quién me ha pasado? con Alberto en No, la no, noche. no, qué miedito. En una calle desierta. No, miedito. Es con el gran Jorge Drexler. Claro. Algunas de sus canciones para mí también han sido como, esto es. Así, sí, po.
Tiene discos paradigmáticos, ¿ah? Para momentos de la vida. Para ¿ah? momentos de la... Sí, Bueno, la para vida es más pegarse- compleja para- de lo que parece, por ejemplo. 12 segundos de oscuridad, ese disco es para pegarse puñaladas Bueno, hasta morir. De esta canción. po. Exactamente, transoceánica. Voy en este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos, dejando que el sonido de tu voz te traiga así, del modo más enérgico. Me regalaste tus somníferos, me diste tu oráculo sintético, extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso, ni todo el amor al que puede tener acceso. Nada parece pasar página a este anhelo, todo menos lánguido. ¿Cuál es la lógica de que se abra para mí tu boca tan magnífica? Dame calma y dame vértigo, ven a llenar mis pocas horas lúcidas. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. La sed aquí, lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso, ni todo el amor al que puede tener acceso. Transoceánico, oyendo tus versos melancólicos. Voy en este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos. Iba caminando por la avenida Copacabana y miraba distraída los edificios, la franja del mar, las personas, sin pensar en nada. No me había dado cuenta aún de que en realidad no estaba distraída, de que era un momento de atención sin esfuerzo, de que yo era una cosa muy rara. Era libre, veía todo y por casualidad. Solo poco a poco empecé a advertir que estaba percibiendo las cosas. Entonces mi libertad, sin dejar de ser libertad, se intensificó un poco más. No se trataba de un tour de propriétaire, nada de aquello era mío ni yo lo deseaba, pero creo que me sentía satisfecha con lo que veía. Entonces tuve una sensación de la que no había oído hablar nunca. Por puro cariño me sentí madre de Dios, que era la tierra, el mundo, por puro cariño, así de simple, sin prepotencia ni gloria alguna, sin el menor sentimiento de superioridad o igualdad. Yo era por cariño la madre de lo que existe. Supe también que si lo que yo sentía hubiera sido cierto, y no posiblemente una equivocación del sentimiento, Dios se habría dejado querer sin ningún orgullo, sin ninguna pequeñez y sin ningún compromiso conmigo. Le habría parecido aceptable la intimidad con la que yo le daba el cariño. Para mí el sentimiento era nuevo, pero muy real, y no se había presentado antes porque no había sido posible. Sé que se ama lo que Dios es, con amor grande,
sabe, con amor solemne, con respeto, miedo, reverencia, pero nunca me había hablado de sentir por él un cariño maternal. Y así como mi cariño por un hijo no lo reduce, incluso le agranda, ser madre del mundo no hacía mi amor menos libre. Y fue entonces cuando casi pisé una enorme rata muerta. En menos de un segundo estaba erizada por el terror de vivir. En menos de un segundo estallaba entera de pánico y controlaba como podía mi grito más profundo. Corriendo casi de miedo, ciega entre la gente, acabé en la otra manzana recargada en un poste, cerrando violentamente los ojos que no querían ver más. Pero la imagen se filtraba por los párpados. Una gran rata rubia, de enorme cola, con las patas aplastadas y muerta, quieta, rubia. Tengo un miedo desmesurado a las ratas. Toda estremecida logré seguir viviendo. Seguí caminando, perpleja, con la boca infantilizada por la sorpresa. Intenté cortar la conexión entre los dos hechos, lo que había sentido minutos antes y la rata, pero era inútil. Los vinculaba por lo menos la contigüidad, y lógicamente ambos hechos tenían un nexo. Me horrorizaba que una rata hubiese sido mi contrapunto, y de pronto me invadió la rebeldía. Entonces, ¿yo no podía entregarme desprevenida al amor? ¿Qué quería Dios hacerme recordar? No soy de esas personas que necesitan que se les recuerde que dentro de todo hay sangre. No solo no olvido la sangre dentro, sino que la admito y la quiero. Soy demasiado la sangre como para olvidar la sangre. Y para mí la palabra espiritualidad no tiene sentido, ni tampoco la palabra terrena tiene sentido. No hacía falta arrojarme una rata en la cara desnuda. No en ese instante. Bien se podría haber tenido en cuenta el pavor que me alucina y persigue desde pequeña. Las ratas ya se habían reído de mí en el pasado del mundo. Las ratas ya me habían devorado con impaciencia y con rabia. Pero entonces era así. Yo andando por el mundo sin pedir nada, sin necesitar nada, amando con puro amor inocente. Y Dios me muestra su rata. La grosería de Dios me hería y me insultaba. Dios era un bruto. Mientras caminaba con el corazón cerrado, sentía una decepción tan inconsolable como solo la había sentido cuando niña. Seguía caminando, trataba de olvidar, pero solo se me ocurría vengarme. ¿Pero qué venganza podría tomarme yo contra un Dios todopoderoso, contra un Dios que hasta con una rata aplastaba podía aplastarme? La mía era una vulnerabilidad de criatura sola. En mi deseo de venganza no podía siquiera enfrentarme con él, porque no tenía ni idea ni dónde estaba. ¿Cuál sería la cosa en donde él estaría y más que yo mirando con rabia fuese capaz de ver? ¿En la rata? ¿En aquella ventana? ¿En las piedras del suelo? Era en mí en donde él ya no estaba. Era en mí en donde yo no lo veía. Entonces se me ocurrió la venganza de los débiles. ¿Así? Pues entonces en vez de guardarme el secreto lo contaré. Sé que entrar en la intimidad de alguien y después contar los secretos es innoble, pero yo voy a contar. No cuentes, aunque solo sea por cariño, no cuentes. Guárdate para ti solo las miserias de Dios. Sí, voy a contar. Voy a difundir lo que me pasó. Esta vez no se va a quedar así. Voy a contar lo que él hizo. Voy a arruinarle la reputación. Pero a lo mejor fue porque el mundo mismo es rata y porque la rata había pensado yo que también estaba preparada, porque me imaginaba más fuerte, porque hacía del amor un cálculo matemático equivocado. Pensaba que sumando las comprensiones amaba. No sabía que sumando las sin comprensiones es como se ama verdaderamente. Porque solo por haber sentido cariño pensé que amar era fácil, y porque rechacé el amor solemne sin comprender que la solemnidad ritualizaba la incomprensión y la transforma en ofrenda. Y también porque siempre he sido muy de pleito, mi modo es pelearme, y porque siempre intento llegar a mi modo, y porque todavía no sé ceder, y porque en el fondo quiero amar lo que yo amaría, no lo que es. Y así sigue Clarice Lispector en este cuento increíble que se llama Perdonando a Dios. Para ir cerrando el programa de hoy. Sí, porque además se nos está acabando el tiempo. Claro. Pero qué lindo es. ¿Qué Sí, cosa? yo me lo voy a llevar. La rata en la cara. Yo me lo voy a llevar y me voy a tomar todo el tiempo para devolverte este libro. No, me encanta ese cuento. Me parece. No, a mí también me gustó muchísimo. Porque es un bruto y me tira la rata en la cara. Para recordarme que uno... ¿Y a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que le tiran la rata en la cara, Omar? A nadie. Todo el mundo. Todo el mundo. Yo puedo leer un párrafo. Por favor. Bueno, es sobre esto, la sensación de una mujer entra al mar y después de que se describe todo lo que pasa entre ella y el mar, dice, después vuelve a la playa caminando dentro del agua. No camina sobre las aguas. Ah, nunca haría eso cuando ya milenios alguien caminó sobre las aguas. Pero esto no puede quitárselo a nadie, caminar dentro del agua. A veces el mar le opone resistencia y la empuja con fuerza hacia atrás, pero entonces la proa de la mujer se vuelve un poco más dura y más áspera y sigue avanzando. Y ahora pisa la arena. Sabe que brilla de agua, de sal y de sol. Aunque dentro de unos minutos lo olvide, nunca podrá perder todo esto. Y de algún modo oscuro sabe que sus cabellos que escurren son de náufrago, porque sabe que ha sorteado un peligro tan antiguo como el ser humano. Entonces, de una cosa como entrar al mar, saca una conclusión general, un peligro tan antiguo como el ser humano, sabe que ha sorteado un peligro, o sea, como que en todo hay algo más que no se ve. Bueno, en este caso ella viene, sale. Yo creo que ella en este cuento sortea el peligro de hacerse una con el mar.
Claro. Porque ella se quiere tragar el mar, se quiere tragar Se toda lo la- traga. y es capaz de volver a la playa. Ese fue el Claro. peligro que sorteó. El mar, claro, aquí justamente dice, con el cuenco de las manos hace lo que siempre ha hecho en el mar y con la arrogancia de los que nunca darán explicaciones ni siquiera a sí mismos. Con el cuenco de las manos llena de agua, bebe a tragos grandes buenos. Y era eso lo que estaba echando de menos, el mar por dentro como el líquido espeso de un hombre. Ahora está completamente igual a sí misma. La garganta alimentada se encoge por la sal, los ojos enrojecen por la sal secada del sol, las olas suaves la golpean y se van porque ella es una muralla compacta. Bueno, y Qué eso. bonito escribe, ¿ah? Vuelve a zambullirse de nuevo, bebe más agua, ahora sin voracidad pues no necesita más. Es la amante que sabe que volverá a tenerlo todo. El sol se abre más y al secarla le da escalofríos. Ella se zambulle de nuevo, se siente cada vez menos ávida y menos aguda. Ahora sabe lo que quiere. Quiere quedarse parada en el mar y entonces así se queda, como contra los costados de un navío el agua golpea, vuelve, golpea. La mujer no recibe mensajes, no le hace falta la comunicación. Después vuelve a la playa caminando. Entonces sí, claro. Qué bella. Clarice Lispector, la felicidad clandestina nos ha acompañado hoy día y la próxima semana. Bueno, la próxima semana yo propongo que la lectura sea un libro de una autora chilena que se llama Cynthia Rimsky. El libro se llama Ramal. Y yo leí otro libro de ella que se llama Los Perplejos, que me gustó, me pareció muy interesante. De este no sé mucho, pero hay buena Vamos a ver. crítica. El Ramal. Y, claro, y yo creo que Ramal es una buena posibilidad. Es una escritora que está escribiendo en este momento y que bueno, comunicarse con los contemporáneos también. Y además que viven en nuestro espacio, en nuestra ciudad, con los que nos podemos encontrar en algún momento. También Te es podemos bonito. invitar a escuchar el programa. Exacto. Bueno, Sí, de Cynthia Rimsky. no voy a estar yo, va a estar Alberto. Va a estar fuera de Santiago. Yo voy a estar en Alemania. Por eso. Voy a estar legítimo. Por eso. Va a estar fuera de Santiago. Claro. Sí, pero volveré. En Villa Alemana. ¿Dónde? En Villa Alemana, claro. En Colonia, Viña Alemana. ya. Así que bueno, ha sido un placer. Espero que les haya entusiasmado tanto Clarice Lispector como a nosotros. Nuestro Facebook está abierto, nuestro podcast está poniéndose al día, vamos, que se puede. Sí, Así que para que ustedes puedan escuchar cada uno de los programas. Muchas gracias, Camila. hay que leer para vivir otras cosas, otros mundos, Sí. otros tiempos. Vayan a Clepsidra, Para paseen, gozar. sonrían, lean y Ser encuéntrense otros. con nosotros el próximo sábado. Oye, está muy bonito lo que dijeron, pero ¿por qué no vamos a comer algo ahora? Vamos a comer. En fin. Buenas noches. Vamos. Bien, chao. Chao. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.